Hola, buenos días a todos y todas. Queremos darle la más cordial de las bienvenidas a este webinar, espacio en el cual queremos dar a conocer los aspectos más relevantes sobre la reformulación del PENAC prematuros. Este trabajo ha sido coordinado por la Unidad de Programas Alimentarios, perteneciente al Departamento de Nutrición y Alimentos de la DIPOL, en conjunto con el Departamento de Ciclo Vital de DIPRESE, del Departamento de Gestión del Cuidado de DIVAP y el Departamento de Procesos Clínicos y Gestión Hospitalaria de DIGERA. Además, extendemos un especial reconocimiento a las doctoras Patricia Bernal y Patricia Mena por su invaluable contribución en esta reformulación, ya que sin sus aportes, estos cambios no se hubiesen podido concretar. Este trabajo en equipo se ha efectuado con el propósito de realizar una reformulación de forma colaborativa e informada y que cada uno pueda aportar desde su rol a esta implementación. En el día de hoy, la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción, perteneciente a la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, gestionó el desarrollo de este webinar con el propósito de informar y capacitar a los equipos de salud del nivel secundario del sistema público y del sistema privado de salud sobre la reformulación del PENAC prematuros. Debemos mencionar, además, que esta charla ha sido posible a través de la plataforma de Hospital Digital del Ministerio de Salud, quienes han brindado el apoyo técnico y humano para hacer posible este webinar. Iniciamos nuestro programa e invitamos a la jefa del Departamento de Nutrición y Alimentos de la DIPOL, María José Arce, a darnos unas palabras. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, muchas gracias, estimados. Bueno, primero que todo, gracias, ¿cierto, Lisette, por la presentación. Agradecemos en nombre del departamento y de la unidad de programas alimentarios a todas las personas que están conectándose y pronto a hacerlo. Les damos la cordial bienvenida a este webinar que para nuestro equipo es de vital importancia, fundamentalmente para difundir una serie de cambios y reformulaciones que están siendo objeto, ¿cierto?, de los programas alimentarios y sus distintos subprogramas. En este sentido, los temas del día de hoy es justamente la fundamentación de la reformulación del PENAC prematuros, ¿cierto?, como les señaló Lisette hace un par de minutos. Además, ¿cierto? Todas las directrices relativas a la protección de la lactancia materna en niños y niñas prematuros. Y por último, dar a conocer el protocolo que va a regir este subprograma PENAC Prematuros, que como ustedes bien saben, en cada ocasión, ¿cierto?, que hacemos un lanzamiento, hay un protocolo que rige el funcionamiento y las características más operacionales de la entrega de estos productos, ¿cierto?, en la red. Todo este trabajo, ¿cierto?, que se ha consolidado y que en parte el día de hoy se va a difundir, sin duda es el fruto, ¿cierto?, de un trabajo que se está realizando hace varios años ya, y que de alguna manera estuvo conformada por distintas expertas en esta materia que el día de hoy nos acompañan como parte del programa, Patricia Bernal, ¿cierto?, y Patricia Mena, así como integrantes de la unidad de programas alimentarios de nuestro equipo de trabajo que ejerce la rectoría en estos programas, así como profesionales de la División de Prevención y Control de Enfermedades, a quien por supuesto damos las gracias por habernos acompañado en todo este transitar y desde luego el día de hoy. Así que dicho esto, les agradecemos que se hayan podido conectar, ¿cierto? A pesar de que estamos a tempranas horas de la mañana, y para vuestra tranquilidad, ¿cierto?, y la de los equipos que eventualmente puedan hacer algún tipo de consulta, este webinar quedará grabado, ¿cierto? El equipo les comentará después en las plataformas de Hospital Digital cómo podrán acceder a él para la difusión, ¿cierto?, a los equipos correspondientes si es que no han podido conectarse en esta ocasión. Muchas gracias, Lisette, y les deseo un estupendo webinar. Muchas gracias, María José. Antes de iniciar este programa, le agradecemos la participación a todos los expositores el día de hoy, los cuales son la doctora Patricia Bernal, pediatra neonatóloga, representante de la Sociedad Chilena de Pediatría; la doctora Patricia Mena, profesora titular adjunta de la Pontificia Universidad Católica de Chile, médico de la Unidad de Neonatología del Hospital Sotero del Río y profesional a cargo del Banco de Leche de dicho hospital; Loreto Fuente Alba, asesora técnica del Departamento de Ciclo Vital de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública; nutricionista José Miguel Ayala Riquelme, asesor técnico de la Unidad de Programas Alimentarios del Departamento de Nutrición y Alimentos de la DIPOL; y la nutricionista Andrea Chain-Scaff, asesora técnica de la Unidad de Programas Alimentarios del Departamento de Nutrición y Alimentos de la DIPOL. Agradecemos la gran convocatoria, principalmente a los profesionales de la salud vinculados al PENAC prematuros,
como por ejemplo los médicos neonatólogos o pediatras que realizan el alta hospitalaria de los niños y niñas prematuros, así como también a los profesionales que realizan el seguimiento de estos niños en el sistema público y privado. Esperamos que puedan apoyarnos en difundir el contenido que hoy traemos a vuestros equipos y que sea un parte activa de esta implementación. Recordamos que contamos con un espacio de preguntas, las cuales pueden ya ir ingresando en el chat. Iniciamos nuestro programa e invitamos a José Miguel Ayala Riquelme, asesor técnico de la Unidad de Programas Alimentarios del Departamento de Nutrición y Alimentos, quien nos presentará sobre el proceso de reformulación del PENAC Prematuros. Buenos días. Gracias, Lisette, por la presentación. Como un marco general, bien breve, antes de dar paso al foco de la reunión que tiene que ver con el PENAC prematuro, les queremos contar en qué está inserto los cambios que presentarán los expositores que vienen más adelante. Desde los últimos 5 años, se está realizando una serie de modificaciones que están enmarcados en lo que se llama la reformulación del Programa Nacional de Alimentación Complementaria y particularmente del subprograma PENAC Prematuros, ¿ya? A modo de recordatorio, el PENAC tiene una historia de larga data, ¿cierto? Que se formaliza en la década del 50, pero que en lo que respecta a la temática del día de hoy, que es el PENAC prematuro, es recién en 2003, cuando se formaliza como un subprograma que entrega productos diferenciados para la población prematura con ciertas características. Posterior a eso, se han realizado diferentes modificaciones en diferentes subprogramas del PENAC, pero llegamos a esta etapa final, que es la que está acá abajo, es decir, donde se han realizado los principales cambios que están ahora en desarrollo o ya proyectados para el resto del trienio que estamos partiendo ahora. En esta mirada, ¿cómo es el PENAC antes de esta reformulación que vamos a presentar en foco ahora con PENAC prematuro? Bueno, contábamos con 5 subprogramas, de los cuales el foco del día de hoy es el subprograma anteriormente llamado PENAC prematuro, que distribuía fórmulas prematuro y fórmulas de continuación para aquellos prematuros con ciertas características, por ejemplo, una gestación menor a 32 o menor a 1500 gramos de nacimiento, ¿ya? Este subprograma está focalizado en esta población, que también llamada prematura extrema en su momento, cubría aproximadamente 3.000 beneficiarios en forma mensual, en forma universal, toda vez que el PENAC es un programa universal, por lo tanto no diferencia por ninguna situación o condición de la persona que cumple con los requisitos de ingreso. En la misma mirada, entonces, el PENAC prematuro está focalizado ahora con esta nueva mirada en los lactantes prematuros con ciertas condiciones, lo que no quiere decir que aquellos que no cumplen queden fuera del PENAC, sino que lactantes prematuros que no cumplen con las condiciones que más adelante describiremos, pertenecen o pueden pertenecer a otro subprograma. Los subprogramas son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, lactante prematuro que desarrolle una alergia a la proteína de leche de vaca, va a estar en el programa PENAC, en el subprograma PENAC APLB. Un prematuro, por ejemplo, que tiene un diagnóstico nutricional de desnutrición, va a estar en PENAC prematuro, pero con ciertas condiciones, ¿cierto?, que me permitirán acceder a otro tipo de productos, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, son excluyentes entre sí. Y un usuario, niño o niña, prematuro, prematura, pero que no cumple los requisitos de ingreso, va a estar en otro subprograma, por ejemplo, el básico o el refuerzo, ¿ya? Así que todas las especificaciones o los criterios de ingreso que se van a indicar acá, para aquellos que no lo cumplen, no es que queden fuera del PENAC, sino que van a quedar clasificados o van a cumplir requisitos para otro de los subprogramas que completan el PENAC. Ahora, la reformulación del PENAC desde el año 2019 que se formalizó, ha tenido una serie de etapas. Ya, la primera de ellas fue un diagnóstico y una revisión internacional que se tradujo en un documento que está publicado en la web, que describe el PENAC en el corte de 2019 y lo compara con experiencias internacionales de otros programas que tengan como foco la alimentación. ¿Ya? Ahí se destaca un foro muy importante, que somos de los pocos países, si no el único, que tiene un sistema que distribuye alimentos, ¿ya?
inserto en el sistema de salud. Las otras experiencias que se ven tienen más relación con transferencia económica, vouchers, tarjetas magnéticas, y también con comedores o servicios de alimentación que prestan servicios para la comunidad. Entonces, la modalidad del PENAC es bien particular al estar inserto en el sistema de salud, ¿ya? Posteriormente se hizo un grupo asesor experto que sesionó durante diferentes periodos del año 2019-2021, depende del segmento que estábamos analizando, y este grupo asesor experto hizo una propuesta formal para los diferentes subprogramas que van a ser modificados, entre esos para el PENAC prematuro, que es el tema del día de hoy. Posterior a eso, la tercera etapa, y hasta a cargo del Ministerio de Salud, fue tomar esta propuesta y evaluar su factibilidad, del punto de vista técnica, económica y logística. Técnica, para ver si los productos estaban disponibles, por ejemplo, si se podían adquirir en el mercado. Económica, para ver si los cambios propuestos podían ser absorbidos por el presupuesto del PENAC, y logística, para que los cambios propuestos sean implementables en el sistema de salud, ¿ya? Luego viene la cuarta etapa, que es la que estamos desarrollando a partir de este año, y en lo que respecta a PENAC prematuro, desde un poquito antes para otros subprogramas, pero PENAC prematuro a partir de este año, que tiene que ver con la implementación, ¿ya? Y acá es importante destacar, y ya lo relevaba María José en su presentación inicial, que el grupo asesor que hizo la propuesta, las recomendaciones del PENAC, estuvo compuesto por diferentes integrantes de sociedades científicas, por ejemplo, Sociedad Chilena de Nutrición, Sociedad Chilena de Pediatría, de alguien que representara a un hospital de alta complejidad, ¿cierto? Y también diferentes integrantes de los diferentes departamentos y divisiones del Ministerio de Salud que tienen relación con el PENAC, ¿ya? Está este documento entonces que también está publicado en la web, que es la propuesta formal, y con este documento hicimos la evaluación de factibilidad. Ahora, sin querer adelantarnos al foco de la presentación, que son los cambios que vienen en sus fundamentos, acá les queremos contar los principales cambios para que se entienda después en las siguientes presentaciones lo que se va a explicar. En la mirada del PENAC prematuro, los principales cambios que ya están acordados y que estamos en etapa de implementación, tienen que ver primero con la modificación del nombre del subprograma, pasando de PENAC prematuro extremo a PENAC prematuro, ¿ya? Lo que no quiere decir que hay un cambio en el foco de la población que accede, sino que tiene que ver con un ajuste de nombre, porque dentro del PENAC prematuro, los criterios de ingreso van a estar definidos por un documento, que es el que viene en el segundo punto, que es un protocolo, ¿ya? Entonces, cambio importante, aparte del nombre, es que se establece un protocolo, ya que es un documento que tiene por objetivo establecer toda la información mínima para que su programa se pueda gestionar correctamente. Se define el subprograma, la población, requisitos de ingreso, documentos que se deben presentar, requisitos para el retiro, tipo de producto, cantidad de productos, formularios y otros, ¿ya? Entonces lo que busca esto es que este protocolo se transforme en el documento que manejen todos los equipos que trabajan con población del PENAC prematuro, tanto a nivel secundario como primario. El tercer cambio importante es que con la propuesta que después presentarán Patricia Mena y Patricia Bernal, se reemplaza en la canasta de productos disponibles del PENAC la fórmula de continuación por fórmula de inicio. O sea, quedamos con dos productos, que es fórmula de prematuro y fórmula de inicio. El cuarto cambio tiene que ver con la implementación de un esquema de distribución flexible, basado en la prescripción. Este es uno de los cambios más importantes del programa. El programa históricamente funcionó con un esquema fijo que establecía según edad, condición de salud y además según condición de lactancia, un tipo de producto y una cantidad de producto mensual fija. Esto se implementa de diferentes formas. Algunos establecimientos lo implementaban a rajatabla, o sea, lo que decía la norma se entregaba, y otros ya tenían implementado un sistema similar a lo que nosotros acordamos para todo el país, que es un esquema flexible basado en la prescripción. Esto quiere decir que van a estar los dos productos disponibles, ¿ya? Y que cada equipo tratante en el nivel secundario hará la prescripción del tipo de producto
y el volumen de fórmula y por tanto la cantidad de producto en polvo para poder cubrir la alimentación de él o la lactante que es beneficiaria o beneficiario del PENAC. Este cambio es el más importante y para eso contamos con todo el apoyo de la SOCHIPE, que está trabajando y ha desarrollado un algoritmo que permite orientar la prescripción y que también es el objeto de las siguientes presentaciones. ¿Ya? Sabemos que eso puede generar un poco de estrés o ansiedad porque es un cambio importante, pero va a haber orientación al respecto. Luego, otro cambio importante es que es un ajuste solamente administrativo, que la edad de la población beneficiaria es hasta el año, porque antes se decía que hasta los 2 años, porque entre el año y los 2 años se hacían ajustes a los productos que se le entregaban. Por ejemplo, la leche purita que partía en el mes 12 y que duraba hasta el mes 18 se extendía hasta los 2 años. Sin embargo, como ahora tenemos cambio en los productos que vienen después del año, esto ya no va a ser necesario, por lo tanto van a leer y van a ver que dice que se modifica la edad de la población beneficiaria, pero se mantiene igual la cobertura con estas dos fórmulas para la población menor a 1 año. Y el último punto es la eliminación, que esto fue muy solicitado por la red, la eliminación del requisito de validación en el sistema público para usuarios extrasistema. Levantamos este antecedente con la red, nos indicaban que muchos usuarios que se atendían en clínicas privadas le emitían su certificado, o sea, su formulario por el equipo tratante, pero para poder retirar los productos tenían que pasar por el sistema público a nivel secundario y muchas veces, no siempre, muchas veces ese trámite era solamente un trámite administrativo donde había un timbre en el formulario, pero no se traducía en una reevaluación. Y queremos mantener el foco en que la capacidad de operación a nivel secundario se mantenga para la población que le corresponde, ¿cierto? Que es el intrasistema, y se están estableciendo a nivel de protocolo que presentará Andrea después, cuáles van a ser las formas de velar para que las prescripciones que vengan del extrasistema puedan ser ingresadas automáticamente, ¿ya? Por lo tanto, esto solo es un resumen de los cambios, después se presentará más en detalle los fundamentos y cómo se hacen operativos estos cambios, pero en el grueso, el programa sigue siendo universal, o sea, pueden acceder niños y niñas hasta el año que tengan un diagnóstico de prematurez con ciertas condiciones o criterios que va a establecerse después en la presentación a continuación, y que el resto son ajustes administrativos que tienen por objetivo facilitar la gestión del programa a nivel secundario y a nivel primario. Los programas alimentarios, y particularmente el PENAC, se han complejizado bastante con nuevos subprogramas, entonces han tenido que establecer un sistema documental que lo soporte. Y en esta mirada es importante que ustedes conozcan que hay un documento madre, que es la norma técnica de los programas alimentarios, donde se van a dejar aspectos bien generales. Población beneficiaria de los programas, las funciones por diferente nivel, ¿cierto? Pero este documento madre se va ya desde ya se relaciona directamente con los protocolos que tienen una mirada más clínica o administrativa. Entonces, en el caso de PENAC prematuro, es el protocolo de gestión del PENAC prematuro, que está actualmente su resolución en trámite en Jurídica del Ministerio de Salud, pronto a salir. Ese documento lo que va a hacer es establecer todos los aspectos más operativos y que se marca dentro de la norma técnica, ¿cierto? Para que funcione con total integración, ¿cierto? Y permita un trabajo adecuado en diferentes niveles. Y también es importante para ustedes estos documentos que son las fichas técnicas de producto, que son los que están en la columna de la derecha, y estos son para cada producto una ficha que establece todos los aspectos que son importantes que ustedes conozcan, como nombre, producto, marca comercial, país de origen, ingredientes, información nutricional, alérgenos presentes, unidades por caja y mucha información que es de interés. Esta generalmente la estamos publicando en la página web de programas alimentarios y además cada vez que hay un cambio de producto se remite a la red a través de la Seremi de Salud para que sea conocida por todos, ¿ya? Esto es un desafío también importante para nosotros. Sabemos que tenemos una brecha muy importante en lo que respecta a difusión de información y todo lo que hemos trabajado ahora, y agradeciendo muy fuertemente el trabajo en que nos ha aportado la SOCHIPE, es un desafío que hemos adquirido con el fin de mejorar la difusión de información para que estos documentos sean fácilmente accesibles
estén en conocimiento de todo y puedan ser utilizados en la gestión en el día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel, por tu clara presentación. Ahora invitamos a la doctora Patricia Bernal, pediatra neonatóloga. ¿No se escucha? Sí. Entonces, disculpen una pequeña equivocación. Ahora presentamos a Loreto Fuente Alba, asesora técnica del Departamento de Ciclo Vital de la División de Prevención de Control y Enfermedades. Hola a todas y todos, mi nombre es Loreto Fuente Alba, soy la referente de lactancia de la DIPRESE y hoy día estoy acá para dar un marco general, ¿cierto? De que si bien es necesario que actualicemos y mejoremos todo lo que son en los programas alimentarios y el acceso de nuestros niños y niñas, acá el foco principal siempre está en la promoción y la protección de la lactancia materna. Para esta presentación en particular me basé en las recomendaciones que están publicadas en el Colectivo Mundial de Lactancia, que es una iniciativa de la OMS y la UNICEF, donde se publica un manual también considerando esta estrategia de hospital amigo, ¿cierto? Estos 10 pasos para una lactancia materna exitosa, pero aplicadas en el fondo para niños y niñas pequeños, prematuros o enfermos, ¿ya? ¿Y por qué esto es tan importante? Y agradezco mucho la instancia de poder presentar aquí hoy, porque nuestros números en general en nuestro país, en las neonatologías, la lactancia materna al alta de la neonatología, ha disminuido de forma consistente. Yo en este gráfico incluí hasta el 2015, pero del año 2012 viene disminuyendo la lactancia materna exclusiva en las neonatologías. Son probablemente los niños y niñas que más lo necesitan, y esto es un llamado también a la reflexión, a que podamos visualizar en las distintas unidades de neonatología qué es lo que podemos hacer de manera temprana para proteger la lactancia materna. Sabemos que son situaciones sumamente complejas, sin embargo creemos que siempre hay oportunidades de mejora que se pueden tomar, ¿ya? Estos datos del 2022 son el corte de julio de este año. Por supuesto que son datos preliminares, pero nos muestran un pequeño aumento, al menos al alta. Desde el 2021 nosotros además incorporamos el indicador de la lactancia materna exclusiva durante toda la estadía, ¿ya? Y ahí la brecha se visualiza mucho más grande, siendo que alrededor de un 15% en este año y medio de medición de este indicador serían los niños y niñas de las neonatologías que efectivamente reciben leche materna exclusiva durante toda su estadía. Y como les mencionaba, para esta presentación vamos a revisar rápidamente, lo prometo Andrea, estas recomendaciones y estos 10 pasos, pensando, ¿cierto?, en que esta suplementación, la prevención de la suplementación va a partir cuando estos niños y niñas están hospitalizados en las unidades de neonatología, ¿ya? Por una parte, en la actualización 2018 de la estrategia Hospital Amigo, se establecen pasos de manejo institucional y pasos de manejo clínico. Lo que son los pasos de manejo institucional tienen que ver con las políticas que tengan las unidades y los establecimientos de salud, que tengamos una política, ¿cierto?, que todos los trabajadores, los funcionarios de los establecimientos de salud conozcan, que permita hacer un seguimiento y un monitoreo de los datos. Y sin duda que desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo que es salud pública, para nosotros es fundamental el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, de la Ley 20.869. Esto porque en el fondo sabemos que finalmente la decisión o la posibilidad de amamantar o no tiene muchos factores que se relacionan en distintos niveles, y uno de ellos es lo estructural, ¿ya? Entonces, estas regulaciones nos permiten fortalecer la toma de decisiones sin influencias comerciales, ¿ya? Aquí no se prohíbe el uso de fórmula, sino que lo que queremos
es limitar la publicidad de manera que tanto las usuarias, las madres, las familias, como los profesionales de salud, a la hora de tomar decisiones sean solo clínicas y no tengan esta interferencia del marketing comercial. Por otra parte, el paso 2, que esto es igual para todas las iniciativas de Hospital Amigo, es la capacitación del personal, es la capacitación continua, en competencias, ciertas habilidades prácticas para apoyar la lactancia materna. No me voy a extender en esto, pero creo que esto a todo nivel es necesario que sea de manera continua. En los pasos de manejo clínico se considera clave la información prenatal que se pueda entregar a esta gestante que tenga riesgo de tener un parto prematuro, un parto con un niño o niña con bajo peso al nacer, o un niño que esté gravemente enfermo, ¿ya? Esto se plantea como un proceso educativo continuo, ¿ya? No es de una sola vez o entregar un afiche, sino que estar en continuo apoyo de esta gestante que probablemente ya está asustada, ¿cierto?, por tener un parto antes de lo previsto, y entregar información de calidad. Ya con esto nos referimos a información veraz acerca de la lactancia materna, acerca de su importancia para acompañar su decisión de amamantar, la importancia de la extracción temprana de calostro, que sepan que, cierto, nosotros siempre hablamos de la lactancia de demanda y las señales de hambre, pero los niños y niñas prematuros, esto no se va a presentar las primeras semanas de vida, lo más probable, pero se van a ir presentando con el tiempo. La importancia del contacto piel a piel, y que si hay leche donada disponible, siempre se tiene que enfatizar que la prioridad es que reciba leche de su propia madre. En relación con la atención postparto inmediata, la estrategia, ¿cierto?, enfocada para estos niños y niñas, se centran en el contacto piel a piel inmediato y prolongado, claramente cuando esto sea posible, ¿cierto?, cuando el niño o niña se encuentre estable. ¿Por qué? Porque favorece la lactancia materna, favorece el desarrollo de una microbiota saludable, ayuda a prevenir la hipotermia, la hipoglicemia, estabiliza la función respiratoria y en general el cuidado canguro, que en el fondo no se reserva solamente para el momento después del parto, se sabe que disminuye la mortalidad y la morbilidad infantil, disminuye los días de estadía en las unidades y los reingresos y tiene muchos efectos en el fondo, tanto en el corto como en el largo plazo. Por otra parte, el paso 5, que es el apoyo a la lactancia natural, está dado porque primero la evidencia muestra, ¿cierto?, que este apoyo activo, donde tengamos un equipo comprometido, es fundamental para aumentar nuestras tasas de lactancia materna exclusiva, ¿ya? Aquí es sumamente importante apoyar también emocionalmente, empoderar a a las usuarias, ¿cierto?, a las mujeres y personas que amamantan, porque esto es un desafío importante, que no está exento de dificultades. Mantener la producción de leche mediante extracción es complejo. El desarrollo mamario, ¿cierto?, que se da durante la gestación se ve interrumpido por los partos prematuros. Y en general las mujeres que tienen partos prematuros tienen un retraso en la bajada de la leche, en la lactogénesis 2. Si no hay vaciamiento completo, ¿cierto?, va a haber problemas de producción de leche o congestión mamaria. Y también los ambientes hospitalarios en sí y las unidades pueden ser altamente estresantes para los usuarios y sus familias, y esto inhibe el reflejo eyectolácteo, ¿cierto?, que ustedes saben que se da por la oxitocina, y el estrés inhibe esto, y progresivamente esto va a impactar en la producción de leche de la madre. En particular, esta guía también entrega algunos tips clave en este contexto. Ayuda práctica a la lactancia apenas sea posible. Estos niños y niñas podrían requerir apoyo adicional, ¿cierto? No como los niños de término para la cabeza y el cuello. Tiene que estar muy visible la evaluación, ¿cierto?, como de la mamá en sí, ver al niño todo el tiempo de manera de asegurarnos que esté transfiriendo leche y que esto sea seguro. Acompañarlos hasta que el niño, niña y su madre se sientan seguros, ¿cierto?, y cómodos haciendo esta lactancia con pecho directo.
Se sugiere utilizar instrumentos estandarizados para evaluar la lactancia. Hay escalas, la LATS u otras que también se sugieren acá en este documento, y también establece la promoción de la succión no nutritiva. Y esto es sumamente importante porque aumenta la producción de leche y la extensión de la lactancia materna. Ya, la succión no nutritiva al pecho implica que la madre se vacíe completamente las mamas y que el niño o niña pueda empezar a succionar de a poco en el fondo de manera directa al pecho, y esto progresivamente puede ser que después no esté tan vacío el pecho y que pueda empezar, ¿cierto?, esta práctica de la succión, deglución, respiración. Por otra parte, es fundamental proteger la producción de leche de la madre. Ya vimos las dificultades que se pueden tener, y aquí es fundamental la extracción de calostro en las primeras horas postparto, o cuando se pueda, si la madre está enferma. Se recomienda amamantar o extraer la leche 7 a 8 veces en 24 horas con al menos una sesión nocturna, procurar que las mamas queden vacías. También hay evidencia de que se aumenta la producción combinando la extracción con la mano, con la extracción eléctrica. Tenemos que tratar de favorecer, ¿cierto?, un ambiente tranquilo y adecuado para facilitar este reflejo de eyección eyectolácteo. Y enseñar a utilizar, si ocupa sacaleche, ¿cierto? Si le decimos que a la madre que se puede extraer en la casa, entregar todas las directrices para el uso del sacaleche, para su limpieza correcta, ¿ya? Y en general la recomendación es darle especial apoyo a aquellas madres que presenten dificultades para establecer una adecuada producción de leche, ya sea un corte general en que las madres deberían producir más de 500 cc al día a los 14 días postparto, ¿ya? Y eso como podría ser una bandera roja, ¿cierto?, para dar especial apoyo a esa madre. Por otra parte, la suplementación, en el fondo tenemos que tratar de evitar llegar al uso de fórmula, y ese es el mensaje principal. Esto parte con la prevención, ya lo vimos que cierto parte en la gestación, y esto es importante porque en particular en los niños y niñas de pretérmino tienen menor riesgo de intolerancia a la alimentación, de sepsis de inicio tardío, de retinopatía, de obesidad e hipertensión de manera posterior, y lo más conocido probablemente de enterocolitis microtizante. Sabemos que pequeños volúmenes de fórmula van a alterar la microbiota intestinal, entonces de alguna manera la decisión de la suplementación tiene que ser sumamente evaluada, ¿cierto?, consciente, y teniendo en cuenta que todo lo que hagamos hoy día va a ser un factor protector para las trayectorias de los niños y niñas, no solo hoy, sino en el muy largo plazo. También para estimar la ingesta, sí se recomienda el peso antes y después de la alimentación, pero acá, ojo, que esto es una de las herramientas que nos permite evaluar si se requiere o no suplementación. Aquí, ojo, que tiene que ser una pesa que sea muy exacta, los volúmenes que van a tomar van a ser muy pequeños, y tienen que cumplirse una serie de condiciones para que este peso también sea bien realizado. Y también recordar que el calostro se puede usar antes que el niño pueda ser amamantar o ser alimentado. Sé que hay varias unidades que aplican la calostroterapia, ¿cierto?, que es administrar de manera intraoral pequeños volúmenes de calostro, que tiene evidencia maravillosa, y que los invito a que vean las buenas prácticas también, porque yo sé que hay varios neos que lo tienen implementado. Y siempre recordar, perdón, se me cambia automático, que los suplementos, la primera línea de suplementación, en el fondo este niño necesita potenciar en el fondo su crecimiento a través de la alimentación. Primero tenemos la leche materna extraída de la propia madre. Después está la leche donada, y en tercer lugar están los sucedáneos de leche materna. Por otra parte, se hace un foco en el alojamiento conjunto, no solo porque promueve la lactancia, sino que también favorece el vínculo y fortalece el rol de las madres y los padres. De alguna manera, el que se involucren en los pequeños aspectos de los cuidados durante la estadía, ¿cierto?, en las unidades de neonatología, va a fortalecer también el rol después, ¿ya? Tenemos que empoderar también
a los padres y a las familias en el cuidado de los niños y niñas desde mucho antes del alta. Y hace énfasis en que el cuidado canguro también puede ser implementado de manera continua e intermitente, dependiendo de la condición, de la estabilidad del niño o niña. ¿Ya? Pero los niños y niñas podrían estar la mayor parte de las horas del día si están estables, ¿cierto? Perdone, me voy a sacar a mis perros, denme un segundo. Perdón, pero el teletrabajo es así. Y ya se me olvidó lo que estaba diciendo, pero del cuidado canguro. ¿Ya? Los niños y niñas pueden estar en piel con piel en las unidades de neonatología la mayor parte del tiempo si su condición hemodinámica, ¿cierto? Así lo permite. Cuando hablamos de lactancia de demanda, que es el paso 8, ya hablábamos, ¿cierto?, de que los niños de pretérmino en general las primeras semanas no van a mostrar signos tempranos de querer amamantar. Sí, paulatinamente los van a ir teniendo y la clave siempre es que el llanto es un signo tardío. ¿Ya? El llanto, pasaron hartas cosas antes de llegar al llanto y estamos en un momento en que hay que calmar al niño o niña antes de tratar de alimentarlo, amamantarlo. ¿Ya? Y acá muchas veces lo que pasa con los niños y niñas de pretérmino o con bajo peso es que están muy dormidos y de repente lloran. Entonces ahí sí, vamos a tener que establecer horarios. Mientras más pequeños probablemente más frecuente para que sean menos volúmenes. Pero siempre recordar que ojalá de manera paulatina esta lactancia sí sea demanda, con los signos tempranos de hambre, niño que ya después se empieza a despertar, se empieza a chupar los deditos, ¿cierto? Es un buen momento para poder acoplarlo de manera tranquila además. Con respecto al uso de mamaderas y chupetes, no existe evidencia clara de que el chupete impacte negativamente en la instalación de la lactancia materna, ¿ya? Sin embargo, en la práctica sabemos que eso sí ocurre frecuentemente y uno de los giros que tiene un poco las nuevas guías de la OMS es no negar el uso, no como ser como prohibitivo, sino dar las mejores recomendaciones, ¿cierto?, a las madres y a las familias para que tomen las decisiones relacionadas a la alimentación de sus hijos e hijas. Ya con respecto a la mamadera, sí hay estudios que reportan que impacta de manera negativa en la lactancia materna en niños prematuros. Además se sabe que tienen menos estabilidad hemodinámica, de alguna manera saturan menos, menor temperatura en comparación a niños y niñas amamantados, incluso que usan vasitos. Ya recomendaciones generales que son probablemente prácticas que todavía se realizan. Primero, que no es necesario evaluar, ¿cierto?, si el niño recibe mamadera y ahí ponerlo al pecho. El niño puede ir en el fondo paulatinamente tomando el pecho sin la necesidad de pasar por mamadera. Considerar siempre la limpieza de todos los implementos y en relación con el chupete, la indicación es que para la succión no nutritiva se prefiera siempre el pecho, ¿ya? Y en relación a los métodos de suplementación, no existe un método de suplementación ideal, todos tienen sus pros y contras, también tiene que ver con la capacitación que tenga el personal, así que no hay algo en particular, ¿cierto?, que yo les pueda decir hoy día, ocupen sonda al pecho, o ocupen sonda al dedo o vasito, porque también tiene que ver con las familias y los profesionales que estemos haciendo la indicación. ¿Ya? Y acá es fundamental y un poco la invitación es ver si al momento del alta hospitalaria nosotros, por ejemplo, estamos mandando a los niños y niñas las consultas de lactancia materna. Si ya vimos que necesitaba suplementación, ¿cierto? Tenemos que tratar de que sea por el menos tiempo posible y en ese sentido las lactancias se pueden recuperar. ¿Ya? Ahí las consultas de lactancia, hay consultas en el nivel terciario, principalmente en APS, ya que los niños y niñas pueden acceder y que nos permitiría, ¿cierto?, relactar en los casos que sea necesario o fortalecer, dar un seguimiento cercano y continuo a aquellos niños que lo necesiten, ¿ya? Acá la continuidad del cuidado es fundamental y la articulación con la APS me parece que es algo que tenemos que fortalecer.
¿ya? Y creo que hablé rápido, Andrea, y solo quería terminar con esta reflexión que es de una serie del Lancet de lactancia materna del 2016, que en el fondo la leche materna no es solamente un alimento nutricional perfecto para el niño o niña, sino que probablemente es la medicina personalizada y específica que el niño o niña necesita, en un tiempo cuando la expresión de genes en el fondo está siendo ajustada para la vida. Entonces, el llamado es que esta es una oportunidad para una impronta en salud que no tenemos que dejar pasar, ¿ya? Así que eso. Esa sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Loreto, por tu importante presentación. Es importante señalar que las presentaciones del día de hoy serán enviadas a la referente de la Seremi de los Servicios de Salud para que le puedan solicitar el envío de esta documentación a ellas o ellos. Ahora invitamos a la doctora Patricia Bernal, pediatra neonatóloga, representante de la Sociedad Chilena de Pediatría, quien realizará una presentación sobre la propuesta realizada por el Grupo de Trabajo sobre la evaluación y reformulación del PENAC y nos guiará la forma de poder realizar la prescripción de la fórmula láctea en estos niños o niñas. Bueno, primero agradecer esta iniciativa que creo que es muy importante, que es uno de los pasos en la capacitación que tenemos que hacer una vez y todas las veces que sean necesarios. Así que, bueno, voy a agradecer la invitación del MinSal y, por supuesto, la presencia de todos ustedes que son los receptores y los que nos van a apoyar y nos van a ayudar en esta ejecución. A modo de introducción y en forma muy general, quería comentarles o contarles que, bueno, esto del PENAC prematuro ya empezó o se implementó alrededor del año pasado, el 2003, 2004 diría yo, o sea, hace casi 18 años, hace muchísimos años. Y en ese momento los niños prematuros egresaban de las unidades neonatales con una desnutrición muy importante. Entonces, el grupo que estaba asesorando el ministerio en ese momento vio la necesidad de alguna manera cambiar el PENAC universal que se va a todos los niños, que era la leche purita, por una fórmula especial. En este caso, la literatura demostraba que la fórmula de prematuros era una buena elección para acompañar a estos niños, y entonces se formuló el PENAC prematuro. Sin embargo, han pasado casi 18 años y todos sabemos cómo han cambiado el manejo, las prácticas en general, en el manejo de los recién nacidos prematuros y sobre todo en el manejo nutricional. Con usted, yo quiero compartir muy brevemente, desgraciadamente no tengo el puntero, no se ve ¿se ve la flecha o no? No. Sí, se ve. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Bueno, quiero que miremos, estos son, no tengo tiempo para entrar en explicar estos gráficos, pero nosotros hicimos una evaluación pre-implementación del PENAC el año 2002-2003, y la que hicimos el 2011, que es la última, que es en negro, en cuadraditos negros, y que ustedes se fijan, quiero que miremos solamente el primer punto, que corresponde al 0, que son las 40 semanas, o sea, cuando teóricamente nace el niño prematuro, son las 40 semanas corregidas. No tengo datos del intrahospitalario, pero ustedes fíjense la diferencia en este tiempo en el Z peso y en el Z talla, cómo ha cambiado, y uno puede ver aquí, voy a tratar de que no se me corra aquí, la diferencia entre lo que teníamos en ese tiempo y lo que tenemos bueno, en la evaluación 2011-2012, y hoy día probablemente los resultados son mejores. Esto traduce un manejo distinto y por lo tanto hoy día estamos en una situación diferente a la que teníamos en esos años, y esto nos plantea que hay que darle otra mirada digamos, al apoyo, al complemento de la lactancia, que es esta PENAC prematura.
Entonces tenemos un número de niños importante que han ido egresando mucho mejor nutridos, incluso algunos están bastante dentro de la definición de eutrofia, pero absolutamente hay también niños, y son los más pequeños, los más enfermitos, que egresan con desnutrición y por lo tanto eso sigue siendo un problema que tenemos que enfrentar. Y también tenemos un grupo de niños que se nos van para el otro lado y egresan más gorditos, con riesgo de sobrepeso, obesidad, que aumenta como riesgo metabólico a sus riesgos que son de prematura. Entonces, y voy a enunciar primero los cambios y después entramos más en detalle. En primer lugar, lo que ya mencionó Loreto, estamos comprometidas y tenemos claridad que la lactancia materna es la mejor opción para todos los niños y también para los prematuros. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos que seguir estimulando, y entonces pusimos como primer punto todos los niños prematuros que este es un programa para los niños menores de 1.500 gramos, menores de 32 semanas, todos los niños que egresan de las unidades neonatales con lactancia materna exclusiva o más del 90%. Y la recomendación es que en ello vamos a fortificarlo y con fórmula prematura. Y vamos a entrar más en detalle más adelante. Tenemos el otro grupo de niños mayores de 1.500 gramos que no están con lactancia exclusiva, sino que están con fórmula exclusiva o una modalidad de lactancia que es mixta. En esos casos, estos niños van a recibir fórmula prematura hasta las 40 semanas y después se va a cambiar a fórmula de inicio, con algunas condiciones que las vamos a conversar. El grupo de niños que pesan al nacer entre 1.000 y 1.500, que están alimentados con fórmula exclusiva o con modalidad de lactancia mixta, que van a recibir fórmula prematura hasta los 3 meses, y ahí van a cambiarse a fórmula de inicio con algunas indicaciones. Y el grupo de los prematuros más pequeños, menores de 1.000 gramos, que están recibiendo fórmula exclusiva o lactancia mixta, que van a recibir fórmula prematura hasta los 6 meses, y vamos a cambiar a fórmula de inicio con algunas condiciones desde ese momento. Y por último, los prematuros que están de alguna manera con desnutrición o tienen displasia severa, y esos niños van a recibir fórmula prematura los 12 meses según su evolución, o sea, por lo menos durante el tiempo que su evolución nos diga. Entonces, el primer concepto que quiero remarcar aquí, ya lo dijo José Miguel, es la flexibilidad. Hemos dicho hasta el cansancio que los prematuros no los podemos meter todos en un saco, tenemos que individualizar, cada uno tiene condiciones diferentes, y por lo tanto tenemos que seguirlo en forma individual. Y este programa nos permite hacer eso. Y un poco mirando lo que pasaba antes, lo que nosotros hacíamos era, bueno, darle a todos los niños 6 meses una fórmula, después las cambiamos de acuerdo a una condición, y aun cuando el niño esté muy gordo, esté muy flaco, igual tenía que cambiarse. Hoy día, entonces, la flexibilización del programa es una herramienta que encontramos que es fundamental. Y vamos a tener como 3 casos, por decirlo así. Lactancia materna exclusiva, o más del 90%, a los cuales vamos a fortificar. Niños que van a recibir fórmula prematura, y niños que van a recibir fórmula de inicio, que es la misma fórmula de inicio que usan en el PENAC universal. Y por lo tanto eso facilita bastante todo, el manejo, las compras, etc. Y vamos a tener 4 grupos, según peso o según condición, que ya mencionaba: los niños mayores de 1.500, entre 1.000 y 1.500, los menores de 1.500, como peso de nacimiento, y los niños que son displásicos severos o con desnutrición. Displásico no severo, o sea, severo sí, pero la displasia definida como oxígeno a las 36 semanas. Y aquí también hay un cambio con el PENAC anterior, que claro, como lo formulamos hace 20 años, decíamos que oxígeno durante 28 días, perdón. No, aquí vamos a definir mejor el grupo de displásicos, que son los que realmente tienen más riesgo en términos nutricionales y en términos de evolución respiratoria.
Y según la lactancia materna que reciban, vamos a tener el grupo de lactancia materna exclusiva, o más del 90%, un grupo de niños con lactancia materna predominante, y el otro que va a ser con fórmula predominante o fórmula exclusiva. Y esto es importante porque ya lo teníamos antes, lo habíamos considerado, y tiene que ver con que si nosotros somos capaces de estimar más o menos el volumen de producción de esa mamá, peso pre-mamá, o cómo se extrae, o por el número de mamaderas que recibe el niño al día, vamos a ser capaces de discriminar y no darle a un niño que a lo mejor está con lactancia materna predominante y requiere 1 o 2 mamaderas extra, no vamos a darle todo el volumen de leche que corresponde para esa edad, por ejemplo, 4 kilos, si tiene 1 mes, 2 meses, y vamos a darle probablemente la mitad de la fórmula. Y de esa manera nos evitamos el que la mamá se vea tentada a darle más volumen de mamadera, por un lado, y todas las otras cosas que conocemos, como la venta del producto, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también esto es importante considerarlo. Bueno, y aquí está la propuesta más en concreto, y entonces, obviamente, aquí estamos hablando de los niños que van a recibir lactancia mixta o fórmula predominante o fórmula exclusiva. El grupo, como decíamos, de los niños que tienen un peso de nacimiento mayor de 1.500 gramos y que van a recibir fórmula prematuros desde el alta hasta las 40 semanas. Y a las 40 semanas vamos a preguntarle, con el peso de edad, o sea, los vamos a evaluar según peso de edad. Si ese niño tiene un peso de edad mayor que +1, ese niño va a pasar a fórmula de inicio. Pero si ese grupo de niños tienen un peso de edad a las 40 semanas menor que +1, van a continuar con fórmula de prematuros. ¿Qué pasa con los niños que pesan al nacer entre 1.000 y 1.500? Van a recibir fórmula de prematuros desde el alta hasta los 3 meses. Y a los 3 meses vamos a evaluarlo según el peso de edad. Y si esos niños tienen a los 3 meses un peso de edad mayor que -1, fíjense la diferencia con el anterior, esos niños van a pasar a fórmula de inicio. Pero si ese grupo de niños tienen un peso de edad a los 3 meses menor que -1, van a seguir con fórmula prematura. Y por último, el grupo más pequeño, el grupo menor de 1.000 gramos, que van a recibir fórmula prematuro desde el alta hasta los 6 meses. Y a los 6 meses los evaluamos PCA. Antes los vamos a estar evaluando todos los meses, pero a los 6 meses hacemos el cambio, esa es la propuesta. A los 6 meses los evaluamos con peso de edad. Y si ellos tienen un peso de edad mayor que -1, van a pasar a fórmula de inicio, pero si su peso de edad es menor que -1, van a seguir con fórmula prematura. Y acá yo quiero hacer un comentario. En primer lugar, la evaluación por peso de edad, que pensamos que es la más fácil, está a la mano de todos tenemos las curvas y de eso se trata en los seguimientos, y por lo tanto vamos a facilitar la decisión del cambio. Esto podría ser mucho más sofisticado, y de hecho yo creo que cada vez que, en la medida que seamos capaces de ir internalizando estos cambios y evaluándolos en el tiempo, vamos a poder ser un poquito más sofisticados en esto. Pero de comienzo, esto nos parece, el usar esta herramienta de peso de edad nos parece fácil, y es una manera de que todo el mundo pueda integrarse en estos cambios, sin problema. El otro punto que quiero remarcar es que, si ustedes se fijan, en el grupo mayor de 1.500, que además son los más grandecitos, uno podría pensar, ¿por qué yo soy más exigente y en el peso de edad le pongo mayor que +1, a diferencia que en los otros grupos es mayor que -1? Y esto es porque ha pasado muy poco tiempo. O sea, primero, los niños tienen, el peso está como muy cerquita, es muy marginal, y no queremos que estos niños se nos vayan a desnutrir.
Ha pasado muy poco tiempo entre el alta y las 40 semanas. Recordemos que estos niños se van de alta entre las 36 y 38 semanas. Ha pasado muy poco tiempo para que los niños se hayan recuperado, se hayan corregido, y por lo tanto nos parece que tenemos que ser un poquito más exigentes para evitar entonces que se nos vayan a malnutrir. Vamos a ver más adelante cómo estos niños, en un porcentaje no despreciable, requieren fórmula de prematuros más tiempo que hasta las 40 semanas. Por último, el malnutrido, con peso, edad menor que -1, o con displasia que tenga restricción de aporte hídrico, o sea oxígeno dependiente, que tiene una demanda nutricional más importante, esos niños van a recibir fórmula de prematuros, como decía antes, mientras dure su condición. No va a haber restricción. Quiero mostrar ahora brevemente cuáles han sido los fundamentos. ¿Por qué nosotros hicimos estos cortes? ¿Por qué fundamentamos esta reformulación del PENAC? Y esto es un estudio, probablemente ustedes muchos lo pueden conocer, es un estudio que hicimos en estos prematuros que nacieron en 5 centros de unidades neonatales, que son grandes, juntamos prácticamente 1000 niños, pero 710 lograron todos los controles, por lo menos establecidos, y hasta los 24 meses de edad corregida. Y en esta diapositiva lo que estamos mirando entonces es cómo evoluciona el puntaje Z de índice de masa corporal. Lo que hicimos fue que clasificamos a los niños a los 24 meses de edad corregida, 2 años para que sea más fácil decirlo, según el puntaje Z de índice de masa corporal, y los clasificamos en el grupo que era eutrófico, o sea, tenía más o menos 1 desviación estándar, que afortunadamente fue casi el 65%, el grupo de niños que tenían un puntaje Z mayor que +1, que lo mencionamos como malnutridos por exceso, que son los que están en morado, que se ven ahí, que es como un 18%, y el grupo de niños que tenían un puntaje Z menor de -1, que son los malnutrición por déficit, que ustedes los ven en azul, que alcanza más o menos a un 17%. Si ustedes ven estas curvas, en realidad se superponen en las colitas, se superponen un poco, sin embargo, son estadísticamente significativamente diferentes en cada punto analizado, cada una de las curvas. Por lo tanto, nosotros pensamos qué factores nos podían anticipar cuál niño iba a hacer cuál curva. O sea, cómo podemos identificar los niños que van a ser eutróficos de los que son malnutridos por exceso o por déficit. Y entonces hicimos el modelo logístico ajustado, multivariado, con los factores que nos dieron que eran importantes, y encontramos que el peso de nacimiento mayor de 1460 gramos era absolutamente significativo, si ustedes se fijan en el OR, el intervalo de confianza, para malnutrición por exceso. O sea, estos niños tienen significativamente mayor riesgo de tener malnutrición por exceso, solamente mirando el peso de nacimiento. Y el otro factor que era también significativo era el puntaje Z mayor de 1.6 a los 6 meses de edad corregida. Pero al nacer nosotros podíamos identificar este grupo. La velocidad de crecimiento de 30 gramos al día, que nos dio significativo para el modelo univariado, cuando lo pusimos en el ajustado multivariado ya no nos dio significancia. Lo mismo la displasia como un factor protector. Entonces, hicimos lo mismo para la malnutrición por déficit. Y también el peso al nacer menor de 1000 gramos nos dio que era muy significativo para la malnutrición por déficit a los 2 años, según el puntaje Z. De nuevo, aquí tenemos el OR y el intervalo de confianza, que es muy importante. Y el puntaje Z a los 6 meses también, cuando es menor de menos 0,75, también es significativo para la malnutrición por déficit. Así que establecimos esto
valores como puntos de corte. Por eso el 1500 y más o el menor de 1000, porque eran puntos que, según este estudio, nos permitía definir poblaciones distintas. Así que ahí está una de las situaciones o de los fundamentos de nuestra formulación. Pero también en este estudio lo que hicimos fue evaluar estos niños mirándolos de forma más bien prospectiva y consideramos 3 puntos importantes según su adecuación. Si eran adecuados o no, esto es según Fenton, al nacer, al alta y a las 40 semanas. Y según eso clasificamos el niño que era adecuado en los 3 puntos, al nacer, al alta y a las 40 semanas, que está en morado. Si ustedes se fijan, si lo podemos seguir sin que se me cambie esto, tienen al nacer, al alta, baja un poquito, pero están adecuados, están dentro del percentil 10, y después siguen, fíjense la curva que siguen, es bastante paralela a la mediana o al 0 del puntaje Z de peso. O sea, estos niños, en teoría, no requerirían fórmulas especiales, ellos se van corregidos ya desde las 40 semanas prácticamente, y después tienen una curva de crecimiento muy adecuada, igual a la de la referencia. Y una cosa parecida pasa con los niños que son adecuados al nacer, pero que en el intrahospitalario bajan de peso por las razones que sean, egresan como PEG, bajo el percentil 10, pero se corrigen a las 40 semanas. Este grupo que está en azul, y ustedes se fijan que si bien el primer mes están un poquito más abajo, a los 3 meses ya esto no es significativo, y tienen la curva bastante similar y también paralela al 0 o a la mediana. También uno piensa que estos niños no deberían necesitar fórmulas tan enriquecidas. Pero fíjense lo que pasa con los niños que son PEG al nacer, o sea, desnutrido intrauterino, y que obviamente siguen desnutridos al alta y a las 40 semanas, porque es muy difícil que estos niños se corrijan así tan rápido. Fíjense la curva de peso, esta es en amarillo, que está arrastrada. Esto pasa muy similar con la talla, pero no tenemos tiempo para analizar todos los datos. Y fíjense cómo van creciendo, por supuesto, subiendo el peso, pero de forma mucho más arrastrada y significativamente diferente a los 2 grupos anteriores. Y lo que ocurre con los niños que, habiendo nacido adecuados, tienen desnutrición postnatal, egresan al alta, están desnutridos, bajo el percentil 10, y a las 40 semanas siguen desnutridos, y tienen una curva muy parecida a los niños con desnutrición intrauterina. También es arrastrada y es significativamente distinta a las 2 anteriores. Por lo tanto la desnutrición intrauterina como la desnutrición extrauterina se comportan bastante similar en términos de antropométrico o crecimiento en el seguimiento, por lo menos estoy hasta los 2 años. Y esto nos enfatiza lo importante de la nutrición postnatal, intrahospitalaria. Aquí nuevamente tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para recuperar estos niños lo más que se pueda. No siempre se puede, sabemos que existen un montón de problemas. En el seguimiento tenemos la capacidad de seguir recuperando, pero el esfuerzo hay que hacerlo desde el nacimiento. Y por último quiero mostrar las curvas. Ya vimos la primera, que era el puntaje Z, donde vemos los niños que tienen una malnutrición por déficit en azul, y esto no es lo mismo, estas curvas no son comparables, son cosas distintas. Sin embargo, me sirven para complementar lo que quiero mostrar. Si ustedes se fijan, en la curva de la izquierda tenemos el peso para la talla, y el peso para la talla en los primeros 3 meses, los primeros 2 meses fundamentalmente, si ustedes se fijan, es positivo. Todos los grupos, todos los niños tienen un peso talla que va hacia arriba, es positivo, es hacia el 1, digamos, no es 1, pero va hacia allá.
Y esto clínicamente nosotros lo vemos porque estos niños se ven más gorditos, se ven como rechonchitos, uno dice, chuta, se me pasó la mano aquí, gordito. Sin embargo, pasando hacia los 3 meses y después de los 3 meses, fíjense cómo cae el peso para la talla y se mantiene adecuado en los 2 primeros grupos, que son más favorecidos, que ya comenté, pero en los 2 segundos grupos, los de nutrición intrauterina y de nutrición extrauterina, tienen una caída mucho mayor. Y ustedes ven que es prácticamente en los 3 meses. Y por lo tanto, esto nos afirma, y fíjense lo que pasa aquí con los desnutridos, según ZIMC, también la caída importante que tienen entre el primero y el tercer mes y después hacia el sexto mes. Por lo tanto, esto solamente es para remarcar que estos niños no los podemos cambiar todos a fórmula de inicio a los 3 meses. Aquí hay un grupo de niños que tenemos que seguirlo apoyando hasta los 6 meses y a lo mejor más tiempo, porque son los que tienen están menos favorecidos en términos de déficit nutricional. Bueno, volvemos al esquema y quiero comentar un poco respecto de la lactancia materna y la forma de fortificación. Pero antes quiero mostrar como en general las observaciones, lo que ya mencionó Loreto, fomentar y apoyar la lactancia materna, no solo en el intra, al alta, sino que en cada control. Lo otro que es importante como idea fuerza para este programa es minimizar al máximo el riesgo de malnutrición por déficit. O sea, vamos a reducir el riesgo de malnutrición por exceso lo más posible, todo lo posible, pero nuestro foco es no vayamos a aumentar el riesgo de malnutrición por déficit, porque eso sí deteriora mucho más en general los resultados, no solo antropométricos, sino sobre todo cognitivos. Vamos a evaluar, como decía, según las curvas de peso-edad, pero en la medida que pudiéramos sofisticar un poquito más el análisis, podemos hacerlo con curvas de peso-talla en la medida que vayamos adquiriendo más expertise en este manejo. Y por último, privilegiar los cambios en los policlínicos de seguimiento, porque ahí están más concentrados, están más en la idea de cómo es el manejo en estos niños. En la atención primaria hay muchas aferencias de todo tipo, entonces probablemente les pueda ser más difícil ellos hacer los cambios. Sin embargo, también tienen la posibilidad, en la medida que de repente haya una, entre comillas, urgencia, una mamá que estaba con lactancia exclusiva, tuvo algún problema, no tiene más leche, bueno, ahí va a haber que urgentemente darle fórmula, etcétera, etcétera, y eso es algo que pueden hacérselo en la atención primaria. Sin embargo, queremos privilegiar los cambios en los poliseguimientos. Como mencionábamos acá, a los niños que están con lactancia materna exclusiva, menores de 1.500 gramos, o de más del 90%, vamos a fortificarlo con fórmula prematura. La fortificación en el intrahospitalario se hace con fortificadores especiales, que todos sabemos son caros, a veces faltan, no tenemos ninguna posibilidad de hacerlo en el seguimiento. Sin embargo, hay experiencias de fortificación con fórmula prematura que tienen muy buenos resultados, además es muy barato. Por lo tanto, la sugerencia es que en estos niños vamos a fortificarlo y con fórmula prematura. Y acá, ¿cómo lo vamos a hacer en la práctica? Pusimos 10 ml de agua porque hay mamás que no pueden sacarse ni una gota de leche, aun cuando tengan leche, no pueden extraerse leche. Entonces facilitemos la vida. 10 ml de agua o 10 ml de leche materna si se saca un poquito, o 30 ml de leche materna. No nos vamos a poner a presionar mucho en esto. Y le vamos a esa cantidad de agua o de leche materna le vamos a poner una medida de la fórmula prematura.
y el cuadrito al lado dice cuánto aporta una medida de fórmula prematuro, que es casi 0,7 gramos de proteína, y ahí está cuánto es fósforo, calcio, zinc, etc. Y entonces, esto se lo podemos dar con jeringuilla al niño, 10 ml es muy fácil, o con mamadera, lo que sea más fácil. Se lo podemos dar antes de darle el pecho o después de darle el pecho. Uno tiene la libertad para hacer esto, y muchas personas podrán decir, bueno, pero esto es súper concentrado, pero el niño, si lo recibe antes, va a amamantar y después en el estómago se va diluyendo, o si lo recibe después, igual se va a ir diluyendo. Entonces esto de volumen, que es poquitito, y no vamos a tener ningún problema. Entonces, cuando un niño, aquí están resumidos, si yo le doy 3 veces al día este poquito de volumen de fórmula prematuro, eso aporta casi 2 gramos de proteína. Si el niño pesa 2 kilos, le voy a dar 1 gramo por kilo, o si necesito darle más, le puedo dar 5 veces al día esta fortificación, o 6 veces al día. Y ustedes pueden ir evaluando. Y esto claramente cambia en los estudios, cambia la fortificación de la lactancia materna, que ustedes saben que tiene miles de cosas buenas, pero tiene algunas limitaciones, sobre todo en proteína, que es una limitante en el crecimiento prematuro. Por lo tanto, nos parece que es una buena idea, barata, factible, y que tenemos que empezar a incorporar en la medida que tengamos más niños con lactancia exclusiva durante el seguimiento. Tenemos que vigilar el nitrógeno ureico, que sea menor. Si es menor de 8 miligramos por decilitro, bueno, aumentamos el aporte de proteína, que puede ser aumentando la fortificación, o si el mineral, por ejemplo el fósforo, es menos de 5, la fosfatasa alcalina es mayor de 700, podemos aumentar el aporte mineral solo, o aumentando también la fortificación con la fórmula prematura. Entonces, tenemos que ir evaluando en forma dinámica esto. ¿Hasta cuándo fortificamos? Bueno, a las 40 semanas o un mes, cuando el crecimiento es adecuado, podemos suspender la fortificación. Cuando el crecimiento no es adecuado, tenemos que mantener la fortificación más tiempo, hasta los 3 meses, y reevaluamos. Ahora, en los niños que son menores de 1000 gramos, la sugerencia es fortificar hasta los 3 meses de todas maneras, aun cuando tenga parámetros de crecimiento adecuado, porque estos niños tienen déficit de nutrientes, y por lo tanto necesitamos mejorar esos depósitos. Esta diapositiva es solamente para que ustedes la tengan, más o menos las recomendaciones post-alta en términos de proteínas y de minerales. Y acá lo que se recomienda es ir evaluando, porque en los niños que reciben leche materna exclusiva o predominante, tenemos que evaluar también cómo está el nitrógeno ureico, cómo está el mineral. En general, los niños que reciben leche materna tenemos que evaluar bioquímicamente, a diferencia de los niños que están con fórmula, en que uno más o menos cree que está la cosa establecida. Yo creo que en todos los niños con lactancia materna debiéramos hacer evaluaciones bioquímicas, si no es a las 40 semanas, al mes y a los 3 meses. Estas definiciones, que por razones de tiempo quisiera, no voy a entrar en mayor detalle, que ustedes ya las conocen. Y aquí está lo mismo que dije, este es el flujograma que va en el formulario, ¿cómo se dice? En el formulario, o en la cartilla que van a tener para este efecto. Y acá están los niños menores de 1000 gramos, los que son menores de 1000 y mayores entre 1000 y 1500, y los niños que son mayores de, no alcanzo a ver porque en la pantalla mayores de 1000 gramos. Lo que ya mencioné, la idea es que ojalá tengamos las curvas a mano, ojalá estuvieran impresas, porque saldría mucho más fácil poder hacer la recomendación. Estas son las fórmulas licitadas. Inicialmente
Bueno, aquí está la fórmula prematuro, que es la que estamos entregando ahora. Inicialmente se licitó el NIDAL, pero ahí revisamos y el NIDAL no tiene DHA, y creemos que es muy importante el DHA, no solo en los prematuros, también en los niños de término, porque es la misma fórmula que van a recibir. Por lo tanto, hoy día ya se licitó el Infacare, y tengo entendido que en la mayoría, si no en todos lados, se está entregando Infacare, que tiene DHA, y en lo sucesivo todas las fórmulas licitadas van a tener DHA. ¿Y cuál es la recomendación para DHA? Es algo que ha sido muy controvertido, no es tan fácil. Yo les dejo acá la referencia de un artículo nuevo, bastante nuevo, del 2020, que dice que en general el DHA debería ser por lo menos 0,3% de las grasas aportadas. Bueno, ustedes lo pueden leer, pero idealmente debiera ser como la leche materna. Ahora, ustedes saben que el contenido de DHA en la leche materna es muy variable y depende de la dieta materna. La recomendación de comer pescado, por ejemplo, es súper importante en las madres que amamantan. Y ahí están entonces las madres, por ejemplo, japonesas, qué sé yo, tienen un contenido de DHA muy importante, como ustedes ven ahí, está traducido a miligramos por decilitro, etc. Aquí está cómo calculamos la cantidad de fórmula por día, y lo hicimos basándonos en los pesos promedio del estudio y los volúmenes de fórmula que los niños recibían, y esto es nada más que información para que ustedes sepan. Y acá lo que yo les mencionaba, fíjense que los niños que tienen más de 1500 gramos al nacer, el 100% está con fórmula prematuro hasta las 40 semanas, pero el 60% lo tendría, según nuestra estimación, hasta los 3 meses. Fíjense que no es poco, por lo tanto creemos, por eso pusimos el margen de mayor que +1 para hacer el cambio de inicio, para no perjudicar a estos niños y que tengan algún riesgo de tener un poco de malnutrición o no subir también de peso. Lo mismo ocurre con los niños entre 1000 y 1500, un 25% hasta los 6 meses, puede estar después de los 6 meses, y los niños menores de 1000, fíjense que hasta el 50%. O sea, por eso que pensamos que es muy importante esto de la flexibilidad, si bien es importante también no agregar riesgos metabólicos a un niño que ya está con un peso adecuado y no queremos que haga sobrepeso. Muchas gracias, agradecemos la presentación. Ahora daremos la bienvenida a la doctora Patricia Mena, profesor titular adjunta de la Pontificia Universidad Católica de Chile y médico de la Unidad de Neonatología del Hospital Sotero del Río, quien nos presentará unos casos clínicos. Bueno, vamos a ver un par de casos, y el primer caso es una recién nacida, 31 semanas, 2 días, que pesó al nacer 1,850 kg con una talla de 42,5, a la alta, a las 37 más 3, un peso de 3,200 kg, muy bueno, y una talla de 46,5 con alimentación mixta. En el control a las 41 semanas tiene un peso de 4 kilos, que estamos aquí, y una talla de 48,5. Pesó más de 1500 al nacer, por lo tanto, le corresponde pasar a fórmula de inicio, ¿ya? Y bueno, tiene una relación peso-edad a las 41 semanas de +1. Así que estamos en una situación de un bebé bien nutrido y con algún riesgo de mantener un incremento de peso excesivo. Y a los 3 meses, bueno, se encuentra con un peso de 5,450 kg y una talla de 57, lo cual está bien adecuado, por lo tanto puede seguir con fórmula de inicio. Esta es una recién nacida de 26 semanas con peso de 900 gramos y talla de 34 centímetros al nacer. Al alta, las 36 semanas más 6 días, con peso de 2,450 kg, tallo de 42, y solo recibe fórmula para prematuros.
39 semanas y 4 días va a su control y tiene un peso de 3 kilos 200 y una talla de 46. Aparece como con un buen peso, pero nació con menos de 1 kilo. A los 3 meses tiene peso de 5 kilos 150 y una talla de 55. Hay un cierto deterioro que no es infrecuente que nos pase en el poliseguimiento, y a los 6 meses tiene un peso de 6 kilos 50 y una talla de 60. Y aquí le corresponde entonces decidir si sigue o no con fórmula para prematuro o cambia a fórmula de inicio, y en este caso tendría que seguir con fórmula para prematuro. Y este otro caso, un recién nacido de 29 semanas con peso de 1160 y talla de 37. Se va de alta a las 37 semanas con un peso de 2 kilos 650, una talla de 43, con pecho y fortificación con una medida de fórmula para prematuro en 10 ml de agua 4 veces al día antes del pecho, lo que le agrega 0,95 gramos de proteína por kilo por día, 38 miligramos de calcio y 21 miligramos de fósforo por kilo por día, con una energía de 36 kilocalorías por kilo, que es mucho más que lo que agrega un fortificante en realidad, pero no tenemos otra alternativa adecuada en este momento. Si nosotros estamos dando una cantidad importante de proteínas, probablemente tendríamos que fijarnos bien qué es lo que está pasando, porque ocasionalmente estos niños requieren suplemento de calcio y fósforo adicional por hipofosfemia. Recordando entonces que cada medida aporta 0,63 de proteína, 24 de calcio, 14 de fósforo y 24 de energía. El control a las 44 semanas tenía un peso de 3 kilos 700 y una talla de 51 centímetros, estaba bien. A los 3 meses se encuentra con alimentación mixta, más o menos 50% de fórmula y de pecho, y pesa 4 kilos 950 y mide 57 centímetros. Y entonces sigue con fórmula para prematuro. A los 6 meses no recibe leche materna y pesa 6 kilos 250, mide 62 y por lo tanto podría seguir con la fórmula para prematuro. Esa es la idea de complementar un poco lo que decía Patti con estos casos muy básicos, pero los practicamos, digamos, para poder mostrarse. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, doctora Patricia Mena. Ahora procederemos a realizar algunas preguntas con el propósito de ir ya contestando algunas consultas que tienen nuestros asistentes. La primera, pueden contestar cualquiera de las dos, por favor. La primera dice: buen día, me queda la duda. Si bien a los pequeños de 1 año se evalúa por peso-edad cuando hay sobrepeso, predomina el peso-talla, en este caso, ¿por qué en este caso solo evaluaron el peso-edad? Bueno, a ver, lo que explicamos nosotros es que estamos facilitando las cosas, porque en realidad aquí necesitamos tomar una decisión respecto de qué vamos a hacer, si vamos a cambiar o no de fórmula enriquecida, que en este caso es de fórmula prematuro, a una fórmula de inicio. Obviamente que si tenemos todas las herramientas, vamos a poder ser mucho más precisos en ese cambio. Pero si yo agrego complejidad a esta cosa que pretende ser fácil y accesible a todos, voy a quedarme un poco entrampada. Antes, en el PENAC que teníamos previamente, lo que hacíamos era, bueno, le dábamos a todos los niños prematuros fórmula prematura hasta los 6 meses, y los menores de 1000 con displasia seguían hasta los 12 meses. Nadie se hacía ninguna pregunta de cómo estaba el niño desde el punto de vista nutricional.
Hoy día introducimos el peso talla porque es una herramienta fácil, comprensible, y probablemente lo que va a ocurrir es que si somos capaces de asimilar este cambio, vamos a poder agregar complejidad a la decisión y vamos a poder ajustar mucho más y mucho mejor agregando peso talla o talla, dependiendo de cómo sea, si es un pego, qué sé yo. Pero en un primer momento no quisimos hacerlo más complejo porque ya para mucha gente pudiera ser compleja esta situación. No es que nosotros vayamos a cambiar las definiciones de nutrición y desnutrición. Aquí estamos facilitando la toma de decisiones, yo diría que en un primer momento, hasta que nos familiaricemos con esto. Y después le agregamos complejidad con las evaluaciones posteriores que podamos hacer. Pati, no sé si te agregarías algo. Yo quería comentar algo, que en realidad los prematuros, entre pasaditos las 40 semanas y los 3 meses, todos los grupos tienen peso talla sobre la mediana en promedio. Y por lo tanto, en ese periodo no nos sirve. En realidad sirve a los 6 meses. Y estuvimos planteando la posibilidad, pero finalmente excluimos peso talla a los 6 meses como criterio por facilitar y hacer la situación más simple. Esto tiene que ser evaluado y a lo mejor más adelante se puede decir, mira, en realidad aquí es necesario hacerlo de esta otra manera. La siguiente pregunta es: mayor a menos una desviación estándar, ¿significa valor exacto? Pati, no estaba mirando otra. Contesta, porque yo estaba bueno, la verdad es que si cae justo en el puntito, yo creo que hay que aplicar el criterio clínico de lo que está pasando. No hemos dicho así que sea así absolutamente rígido en ese sistema. Muchas gracias. La siguiente pregunta es: ¿la información de la distribución del nuevo formulario del PENAC prematuro se dará posterior? Se la va a responder Andrea. Hola, buenos días. Sí, la distribución del formulario va a ser realizada en el fondo una vez que el protocolo tenga la resolución que aprueba este protocolo, ¿ya? El cual va a ser difundido a través de los referentes de servicio de salud y la Seremi de Salud, así como también va a estar colgado en la página web de los programas alimentarios para que ustedes lo puedan descargar. Pero esto va a ser una vez que la resolución apruebe, o sea, que el protocolo tenga la resolución que lo aprueba, ya no de forma inmediata ahora ya, para que lo tengan en consideración eso. Muchas gracias. La siguiente pregunta para la doctora dice: en cualquiera de las 3 situaciones, cuando después del tiempo establecido con fórmula de prematuros y en control llega un peso de edad -1, ¿se debe indicar sí o sí fórmula de inicio o puede quedar solo con lactancia materna? no entendí mucho. No entiendo. Sí. A ver, ¿puede repetir? Porque... Sin ningún inconveniente. Dice: en cualquiera de las 3 situaciones, cuando después del tiempo establecido con fórmula de prematuros y en control llega al peso de edad -1, ¿se debe indicar sí o sí fórmula de inicio o puede quedar solo con lactancia materna? En un niño que está con lactancia materna exclusiva. Sí. La pregunta. Disculpe, dice mayor a -1. Ahí me comí el signo. Peso de edad mayor a -1. O sea, puede seguir con lactancia materna exclusiva en ese caso. Ahora, -1 es 1.3 del percentil, tampoco es un estado nutricional severo. A lo mejor aquí hay que evaluar el tipo de crecimiento que ese niño ha tenido para ver si hay que suspender la lactancia materna exclusiva o no.
o hay que dar fortificante y si hay alguna respuesta a fortificar o no. No sé si se entiende. Sí, Claro, muchas gracias. en teoría, complementando, ese niño está con lactancia materna exclusiva y va a seguir con lactancia materna exclusiva. Sin embargo, lo que plantea la doctora Mena es a ver cómo está ese crecimiento, el crecimiento de ese niño, independientemente de la formulación, de darle o no fórmula de inicio, no. Ese niño está creciendo bien con lactancia materna, esa es la pregunta, o sea, lo que yo entendí, que es lo que uno tiene que preguntarse como evaluación o como pediatra que está asistiendo a la evolución de ese niño. No sé si enredé más el cuento. No, está súper claro. Otra pregunta es, si un niño evaluado, por ejemplo, a las 40 semanas, está en peso-edad +1 y se le entregó fórmula de inicio, y luego de la evaluación en 3 meses se detecta el riesgo de desnutrición, ¿podría volver a fórmula de prematuros? Por supuesto que sí. Y eso es lo que planteamos con la flexibilización del programa y con la individualización en el seguimiento. Si ese niño necesita de vuelta fórmula de prematuro, se vuelve a fórmula de prematuro. Tan así de simple. Yeah. Otra pregunta es, si la evidencia en las curvas presentadas por la doctora Bernal está expresada en IMC, ¿por qué se decide evaluar el estado nutritivo y decidir el tipo de fórmula de acuerdo a peso-edad? Eso se comentó. De nuevo, es por facilitar la vida. Pensamos hacerlo con Z y MC. ¿Quién tiene en las curvas de Z y MC en su box o qué sé yo? Nadie las tiene todavía, no la hemos incorporado. Es como lo ideal. Vamos a ir sofisticándolo en la medida que vayamos incorporando las cosas. Pero por ahora esto es lo más sencillo. Una pregunta para Andrea es, ¿esa fórmula de prematuros para fortificar la lactancia materna deberá ser comprada por la madre o será entregada por el programa? Bueno, Esta la quisimos destacar porque obviamente esa fórmula va a ser entregada por el PENAC Prematuros. ¿Ya? La idea es que mantenga su lactancia materna, que fomentemos eso, pero fortificando así la leche en el fondo y entregando a nosotros ese producto. ¿Ya? Y acá, para que nadie se confunda, por eso que pusimos fortificación con fórmula prematuro, con un tarro nos alcanza para el mes. A lo mejor 2, dependiendo de si el niño necesita más veces usar el fortificador, la fortificación. Y que no nos confundamos, porque el niño que está con fórmula está recibiendo 4 kilos, o sea, como 10 o 12 tarros. Esto es un tarro solamente para la fortificación. Eso. De todas formas, esto, bueno, cuando después pueda leer el protocolo, también está descrito así en el protocolo que para niños que tengan lactancia materna exclusiva y que necesiten fortificar la leche materna, se les puede entregar hasta un tarro al mes. ¿Ya? Así que eso también está descrito en el protocolo así súper claro para que lo tengan en consideración. Quiero aprovecharme porque estaba leyendo una de las preguntas y por ahí alguien decía, bueno, pero ¿por qué no le damos fortificador? También lo dije, lo quiero recalcar. El fortificador es carísimo, carísimo. Apenas en los hospitales uno consigue los sobrecitos que valen como 70.000 pesos, creo que vale de 50 sobre algo así. Es imposible que tengamos eso desde el PENAC, no tenemos los presupuestos, ni siquiera probablemente tenemos las cantidades. De modo que esta es la forma sencilla, barata, fácil de poder entregar, que no es, claro, no es lo ideal porque no tiene la composición del fortificador, por supuesto, tiene más calorías, como dijo la doctora Mena. A nosotros nos gustaría que fuera con más proteína y menos calorías, pero bueno, es lo que tenemos y yo creo que es importante la evaluación de la gente que nos escucha, la evaluación que sigue en este programa, para poder ir modificándolo en la medida que sea más adecuado para los niños.
Muchas gracias. Otra pregunta, dice, no entiendo, son 10 ml y un signo menos con los 30 ml, entonces son 40 ml en total, o más uno de medida de fórmula de prematuros. Bueno, no sé, el signo menos me voy a haber equivocado, porque no. Mira, aquí tenemos que ser súper simple. Nosotros le ponemos 10 ml de agua. 10 ml de agua porque es lo menos que uno puede hacer, por decirlo, y son las mamás que no pueden extraerse ni una gota de leche, ¿qué pasa? Pero si la mamá se puede extraer 10 ml de leche, le damos la medida de fórmula en las 10 ml de leche. Y si la mamá tiene mucha leche y puede extraerse 30, bueno, le da esa medida en los 30 ml de la leche. Pero como mínimo 10 ml de agua o de leche, idealmente de leche materna, pero el agua saca de apuro cuando no se puede. Y es una fórmula, el signo más menos, no sé, voy a mirar si me equivoqué, pero es más una medida. Pati. Sí, no, es que se puso entre 10 y 30, porque hay personas de los poli de seguimiento que dicen que 10 queda muy espeso, aunque no todos compartimos esa idea, entonces se puso entre 10 y 30. Muchas gracias. Y la última pregunta, si yo fortifico con fórmula de prematuros, cuando está con lactancia materna exclusiva, y luego llega a peso normal en la evaluación, ¿lo fortifico con una fórmula de inicio o lo dejo solo con lactancia materna exclusiva? También lo dijimos, ¿hasta cuándo fortificamos? Fortificamos hasta las 40 semanas, hasta el mes, si el niño tiene crecimiento adecuado. Así que si el niño está con crecimiento adecuado, no tenemos que seguir fortificándolo, tiene que seguir con lactancia materna exclusiva. Lo único que el niño menor de 1000 gramos, que decimos, estos niños tienen déficit de depósitos, déficit de nutrientes, bueno, a ellos fortificamos por un tiempo más largo, hasta los 3 meses, y evaluamos. Pati, tú. Sí. Bueno, la idea ahí, la fortificación está sugerida por tiempo, en realidad, por lo que es la experiencia publicada y en realidad es muy difícil seguir fortificando posteriormente, pero se sugiere al menos hasta los 3 meses en los casos que son pequeños o que no están bien. Muchas gracias, doctora Patricia Bernal y doctora Patricia Mena, por su invaluable respuesta y invaluables presentaciones que realizaron el día de hoy. Para finalizar las presentaciones, ahora invitamos a Andrea Chain, asesora técnica de la Unidad de Programas Alimentarios y encargada de la reformulación del PRENAC Prematuros del Departamento de Nutrición y Alimentos de la DIPOL, quien nos presentará sobre el protocolo del PRENAC Prematuros. Sí. Ya, voy a comenzar a tratar de pasar las pastas que ya hemos hablado un poquito más rápido en honor al tiempo. Y en el fondo, obviamente, ya presentamos los principales cambios de este subprograma, en que en uno de los principales es la implementación de un protocolo que rige la entrega de estos productos, de los productos disponibles en el plan prematuro, y en el cual les vamos a conversar o les voy a contar un poquito ahora de la parte que a ustedes más les interesa. ¿Ya? Quisiera contarles que obviamente toda reformulación tiene un proceso de evolución o un proceso de transición en este cambio, en donde en el 2016 nos basamos en la norma técnica. Luego, ahora en 2022, comienzos, se realizó el primer cambio, que es cambiar de una fórmula de continuación, en digo, por una fórmula de inicio, ya manteniendo todas las directrices entregadas en la norma técnica. Ya esto fue mandatado en un ordinario que les voy a mostrar más adelante para que ustedes lo puedan revisar también. Y toda esta documentación está colgada en la página web de los programas alimentarios, la cual dejamos en el chat de este webinar. Y ya durante, esperemos los próximos días, próximas semanas, vamos a tener el protocolo con su resolución que aprueba dicho documento y donde se comenzará una implementación progresiva hasta ya lograr una implementación íntegra en todo el país. Ya todo esto tendrán que ir revisándolo y conversándolo con su referente en el servicio de salud o Seremi de Salud según corresponda. Ya, acá dejo imágenes de la norma técnica, del protocolo que estamos en proceso de firmas para salir a la resolución que lo aprueba. Y aquí están los dos ordinarios que mencionábamos, uno informa esta reformulación y el otro menciona o da directrices de cómo actuar con este nuevo cambio de fórmula, de una fórmula de continuación a una fórmula de inicio. ¿Ya? Para que lo puedan revisar
si es que así lo desean. Súper importante mencionar que los programas alimentarios es un programa transversal que tiene relación con todo el equipo de salud en todo el ciclo vital, entonces hay que destacar el trabajo en equipo, el trabajo coordinativo, sobre todo en este subprograma que tiene mucha coordinación entre el nivel primario y el nivel secundario. La idea es poder tener esa coordinación súper férrea, súper establecida y bien muy fluida para que estos niños tengan la información, o sea, para que la APS sepa de cuántos niños van a ir dando de alta, de cuántos niños van a recibir para poder tener el producto disponible al momento de que estas familias vayan a retirar el producto a los establecimientos de atención primaria. ¿Ya? Y aquí entramos de lleno ya a lo que es el protocolo. Acá tenemos el primero, obviamente el protocolo tiene por objetivo establecer directrices de la gestión de este subprograma y el alcance es a todas las personas y profesionales de salud que tengan relación con este subprograma, desde los usuarios beneficiarios hasta los profesionales de salud del nivel primario, secundario y terciario en cuando corresponda. Y no puedo dejar de mencionar que este protocolo fue realizado por un trabajo en equipo desde el nivel central, nivel intermedio, ¿ya? Y obviamente quisiéramos destacar la participación destacada o férrea en esta participación de las expositoras que tenemos acá, de Patricia Mena y Patricia Bernal, que nos han ayudado en todo el proceso de esta implementación, desde la propuesta en la mesa asesora hasta concretar esta implementación. Y obviamente mencionarles que el estado de este protocolo en estos momentos se encuentra en proceso de firmas para que se emita la resolución que aprueba el protocolo, así que les estaremos informando por todos los medios formales e informales sobre la emisión de esta resolución, ¿ya? Y aquí varias preguntas que nos han hecho en el chat que no las respondimos antes porque iban a ser respondidas en esta presentación. Y aquí es súper importante mencionar que la población beneficiaria serán niños que hayan nacido antes de las 32 semanas y o tengan menos de 1.500 gramos de peso al nacer. ¿Ya? Esto es súper importante porque pueden haber niños que pesen más de 1.500 gramos, pero hayan nacido con menos de 32 semanas. Por eso en alguna presentación de Patricia Bernal mencionaba niños con más de 1.500 gramos de peso al nacer, ¿ya? Por esta consideración, para que lo tenga, quería destacarlo para que no hubieran dudas. Y obviamente este producto podrá ser entregado desde el alta hasta los 11 meses, 29 días, y súper importante destacar, como lo hemos dicho en toda esta sesión o esta actividad, es que debemos entregar este producto, derivar al prematuro, siempre y cuando el niño necesite complementar su alimentación con una fórmula láctea, o de manera parcial o de manera completa. Y otra cosa que hay que destacar es que su programa es independiente del sistema previsional, es universal. Y los criterios de exclusión es pertenecer a otro subprograma del PENAC, como PENAC APLB, PENAC básico, etcétera, ser niño o niña nacida con más de 32 semanas o más de 1.500 gramos de peso de nacimiento, y que tenga una edad de 12 meses o más de edad corregida. Bueno, obviamente ya acá no voy a profundizar mucho más en esto, pero obviamente nosotros sabemos que la lactancia materna es el alimento ideal para estos niños y todos los niños en el fondo. Y acá es súper importante destacar que todos los niños pueden ser derivados a una consulta de lactancia materna en los establecimientos de APS, y esto no necesita una hora previa, se tienen que acercar al establecimiento para solicitar esta atención, ¿ya? Y ahí en el establecimiento deberá proporcionarle una hora o lo podrá atender de inmediato idealmente. ¿Ya? Así que para que ustedes lo tengan claro, que en estos casos idealmente se debe derivar una clínica de lactancia. Importante saber cuáles son los productos que están disponibles en la canasta del PENAC, que son la fórmula de prematuros, la fórmula de inicio y el producto Misopita. Acá quisiera mencionar a grandes rasgos que las fórmulas que nosotros compramos, estas fórmulas de manera genéricas, en el fondo sin ninguna marca en específico, solamente lo hacemos a través de licitaciones públicas, y obviamente dentro de esto los requisitos que nosotros establecemos para que puedan postular es que cumpla con el RCA y otras exigencias microbiológicas extras que nosotros solicitamos para asegurar la inocuidad del producto y que es un producto seguro para el consumo de estos niños. Entonces, probablemente las marcas comerciales van a ir cambiando, aproximadamente duran más o menos un año, pero estas van a ir cambiando, y es netamente por esto, porque finalmente nosotros adjudicamos al producto que cumpla con todo lo técnicamente que nosotros solicitamos, pero que sea al menor precio. Y es por eso que los productos pueden ir cambiando durante el programa.
¿Ya? Bueno, ya lo mencionaron, que el tipo de fórmula será entregado a través de una prescripción clínica y no va a ser un esquema fijo de distribución. Y además tenemos el producto Misopita, que será entregado para los niños y niñas con con un déficit, con una malnutrición por déficit, ya desde el 6º mes de edad o desde que comienza su alimentación complementaria. ¿Ya? Todo acá, cuando hablamos de edad, siempre es edad corregida. Y bueno, las fichas técnicas de los productos están en la página web de los programas alimentarios. Acá les dejo el link de todas formas. Por otra parte, quería contarles que el producto fórmula de inicio, únicamente el producto fórmula de inicio contendrá un etiquetado plano, ¿ya? Con el fin de no fomentar el consumo de una fórmula de inicio respecto a una lactancia materna. En el fondo es para seguir protegiendo la lactancia materna en los niños en estos niños, ¿ya? O en estas familias principalmente. Ya, pero solamente quisiera destacar que esto es solo en el producto de fórmula de inicio y no en el producto de fórmula de prematuros. Ya, acá vamos a la parte más concreta, que es la derivación, ingreso y retiro del producto. Acá la derivación la deben hacer los médicos, pediatras o neonatólogos, cuando dan el alta hospitalaria. Se va a tener que completar el formulario, les voy a contar un poquito más, y el seguimiento será en la atención primaria y secundaria según corresponda por los controles de salud. Y el ingreso, en el fondo, el beneficiario se deberá acercar a la bodega de programas alimentarios para entregar la documentación exigida en el protocolo, y el retiro, el encargado de programas alimentarios le entregará el producto según lo que establece el formulario. Entonces, cuando tenemos a un niño o una niña que necesita complementar su alimentación con una fórmula láctea, ya independiente de su sistema previsional, el profesional que realiza la alta hospitalaria deberá derivar al PENAC prematuros. ¿Y cómo se hace esto? Emitiendo un formulario. Este formulario se llama Formulario para la prescripción y retiro de los productos del PENAC prematuros. Ya, aquí es súper importante que el formulario para emitir este formulario o la prescripción particularmente, deberá considerar la condición de lactancia y los requerimientos nutricionales de cada niño como mínimo. Obviamente hay otras consideraciones clínicas que ustedes deberán evaluar. Y súper importante mencionar que se puede prescribir máximo 4,5 kilos de producto al mes. Y es producto de fórmula de inicio o fórmula de prematuros, no ambas a la vez. Y bueno, pero puede pasar que demos de alta a un niño con lactancia materna exclusiva. Y en estos casos, obviamente, el seguimiento de estos niños va a ser según lo que establece la norma técnica para la supervisión de salud integral de los niños y niñas de 0 a 9 años de la atención primaria de salud, ya particularmente en el capítulo 3. Y en estos casos se deberá mantener el seguimiento o se podrá derivar al PENAC prematuro cuando se necesite en alguna consulta o clínica de lactancia materna en el nivel primario o en el policlínico de seguimiento de los niños prematuros en el nivel secundario. ¿Ya? Y obviamente el profesional deberá emitir el formulario que mencionamos anteriormente. Y deberá cumplir los mismos requisitos que vamos a mencionar ahora. Ya. Como hemos hablado de este formulario, quisiera un poquito contarles cómo es y en qué se deben fijar. Obviamente el formulario debe estar con todos sus campos completos, pero destaco algunos campos particularmente, que aquí se debe registrar el número de registro de la Superintendencia de Salud del profesional que emite el formulario para asegurarnos que cumple con los requisitos que mencionamos en el protocolo, que sea médico pediatra o neonatólogo, ¿ya? Además, debe mencionar de qué servicio de salud pertenece el establecimiento del cual se está derivando y qué establecimiento es, ¿ya? Después tenemos los datos del beneficiario, perdón, y acá se debe mencionar la fecha de las 40 semanas de gestación o la fecha propuesta de parto en el fondo, ya el peso de nacimiento y el domicilio o comuna del beneficiario. Por otra parte, continuamos con el formulario y tenemos los datos del control de salud. Acá es súper importante mencionar que el peso se escribe en kilos y la talla en centímetros. Ya también se debe marcar con una X el tipo de alimentación que tiene, ya sea lactancia materna exclusiva, lactancia materna predominante, etc. Y la fecha del próximo control. ¿Por qué esto es importante? Porque esta es la vigencia del formulario, ¿ya? Entonces, si nosotros ponemos que el control es en un mes más, esa es la vigencia de este formulario, porque me parece que hay un mes en donde no tienen controles en el nivel secundario y igual forma el producto se le va a entregar el próximo mes, ¿ya?
Y bueno, obviamente debemos marcar claramente cuál es el tipo de formulario al cual estamos prescribiendo, ¿ya? Y aquí, como ya les mencionaba, solamente puede ser fórmula prematuro o fórmula de inicio, y la cantidad debe ser descrita en kilos, la cantidad al mes en kilos. Y como sabemos, debemos poner la firma y timbre del profesional y la fecha en donde se está emitiendo este formulario. Y el punto 5 es el punto que ustedes no deberán completar y se da completado al momento de la entrega del producto. Ya. Y los requisitos para este formulario es que debe ser completado con lápiz pasta, letra clara y legible, contar con todos sus campos completos y consignar el nombre completo, firma y timbre profesional que realiza la derivación. Ya, cualquier discordancia o error en el formulario puede ser una causal de no entrega del producto, así que por eso es tan importante completar de manera integral el formulario. Entonces, ahora, el profesional que emite el formulario deberá entregarle el formulario al madre, padre o cuidador, quien deberá acercarse a las bodegas de los programas alimentarios para poder concretar el retiro. ¿Y cuáles son los requisitos para poder realizar este retiro? En el fondo acá tenemos dos poblaciones, la población intrasistema y la población extrasistema. ¿Ya? En ambos deberán acreditar que cuenta con los controles al día y las vacunas al día. Estos controles al día en el intrasistema, en el fondo, son del nivel primario y secundario. ¿Ya? Pero además, en el intrasistema debemos presentar el formulario solamente, o sea, al momento de la derivación y después solamente para acreditar que mantiene los controles al día del nivel secundario. Ya dado que como se entrega en la APS, se puede revisar en el mismo establecimiento por la ficha clínica u otro mecanismo que tiene los controles al día. Pero en el nivel secundario no contamos con esa facilidad, por lo cual en todos los controles que se realicen en el nivel secundario se deberá completar el formulario, se cambie o no la prescripción, y esto es para asegurar la entrega en el establecimiento. ¿Ya? Y en el extrasistema, obviamente, como ya mencionaba, va a tener que mantener los controles al día y las vacunas al día, y deberá emitirse el formulario en cada control. ¿Ya? ¿Ya? Luego, entonces, ahora la madre, padre o cuidador entregará el formulario en la bodega de los programas alimentarios, en donde el encargado de distribución de los programas alimentarios deberá revisar la documentación y verificar que cumple con todos los requisitos para la entrega, ¿ya? Y para realizar esta entrega, en el fondo, el profesional deberá revisar que cumpla con todos los requisitos y además deberá ajustar la cantidad prescrita según la fórmula comercial que tenemos disponible de ese producto. ¿Ya? Obviamente esta entrega va a estar subeditada a lo que se diga o lo que establezca el formulario, y ahí deberá ajustar la cantidad según el formato comercial. Súper importante acá que siempre se va a aproximar hacia el número de arriba, o sea, siempre va a considerar la prescripción de forma completa. Y el producto, como bien les mencionaba, la cantidad máxima a prescribir van a ser los 4,5 kilos, pero la cantidad a entregar puede ser un poquito más según el formato comercial que tengamos disponible en ese momento. Y la entrega de este producto va a ser mensual. Bueno, y tenemos el egreso. Obviamente se puede egresar de este subprograma, y esto puede ser dado por el cumplimiento de la edad de 12 meses de edad corregida o más, que fallezca el beneficiario, que ingresó a otro subprograma del PENAC y que recupere o instaure la lactancia materna exclusiva. ¿Ya? Quisiera mencionar también que fue una pregunta del chat, que acá no se considera particularmente a las mamás que mantienen la lactancia, porque ellas son un beneficiario en sí misma y van a poder recibir el producto Mi Purita, Purita Mamá, pero serán ingresadas al PENAC básico refuerzo según corresponda. ¿Ya? Son un beneficiario en sí misma, entonces por lo cual no están descritas dentro de este protocolo. Y obviamente que es súper importante la pregunta de cuándo comienzan estos cambios, y estos cambios comenzarán cuando se emita la resolución que aprueba el protocolo, la cual ya está en proceso de firmas y será emitida durante las próximas semanas, de lo cual nosotros ya les vamos a ir informando a través de los servicios de salud o Seremi de Salud y todos los mecanismos oficiales a través de oficio, etcétera, ya mails y otros mecanismos. ¿Ya? Y se dará un plazo de 60 días
para poder implementar esta reformulación de manera íntegra. ¿Ya? En este documento que enviaremos oficializando el protocolo, se darán 60 días para poder implementar de forma íntegra esta reformulación, para que ustedes puedan tener los formularios, para que puedan hacer las gestiones con el servicio, con la Ceremi, con el establecimiento de APS, entre otras cosas. ¿Ya? Así que se dará esa flexibilidad. Y bueno, como ya les mencionaba, todo será informado a través de los mecanismos oficiales y no tan oficiales para que ustedes lo puedan tener en conocimiento. Entonces, ahora la tarea es mantener el contacto con los referentes de sus programas en el nivel secundario, sea Ceremi o Servicio de Salud, para que puedan ir generando todas las gestiones, coordinaciones, etcétera, para que al momento de la emisión de este protocolo se pueda implementar de forma rápida o expedita esta reformulación, ¿ya? Eso es lo que yo les veo. Acá súper importante, les dejo la página web también de los programas alimentarios para que puedan ustedes descargar el protocolo cuando se emita, los ordinarios que mencionamos, las fichas técnicas de los productos. También dejaremos el formulario de este subprograma aparte para que ustedes lo puedan imprimir de manera fácil, ¿ya? Entre otras cosas. Muchas gracias por su tiempo y por estar presentes hoy día en esta jornada. Muchas gracias, Andrea, por tu presentación. Ahora daremos el espacio para contestar algunas de vuestras consultas que han surgido ahora tras la presentación de Andrea. La primera es, ¿se mantiene la entrega de Misopita al 5º mes o desde ahora será el 6º mes? Ya, la entrega de Misopita es desde el 5º mes en el fondo, para que el niño o la niña tenga el producto en sus hogares desde el 6º mes o cuando comienza la alimentación complementaria. Pero la idea es que este producto se entregue al niño o niña cuando comienza la alimentación complementaria y no antes. Gracias. El otro es, ¿el formulario no puede ser llenado por matrona al alta? No, debe ser llenado por el profesional médico o pediatra que realiza el alta. Porque, como bien mencionábamos en todas las presentaciones, debe considerar varios factores en este niño, como el incremento de peso, la alimentación, alguna patología, por ejemplo, u otros aspectos clínicos de este niño, por lo cual el médico es el profesional idóneo para poder realizar este formulario. Muchas gracias, Andrea, por responder estas preguntas y también muchas gracias a todos por vuestra participación. Esperamos que el tema haya sido de gran interés para ustedes. Compartiremos, como ya les habíamos indicado, con vuestros referentes del nivel central, ya sea también con la Ceremi y los servicios de salud, la grabación y las presentaciones de esta jornada. Y nos volvemos a ver en otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes.